Hola, muy buenas tardes. El día de hoy trabajaremos el módulo de legislación y evaluación. Trabajaremos primero como unas bases de los textos que van a haber. El primero es el de Foucault y la educación, disciplinas y saber, ¿cierto? En la primera parte Foucault nos habla de la educación y en la segunda parte historias del poder y del saber. Entonces Foucault nos empieza a hablar de la importancia de estar investigando y estar transformando constantemente la educación, porque en muchos espacios o tiempos se queda focalizada solamente en lo que está y no se hacen procesos de evaluación, solamente se genera la evaluación como un proceso, una nota de examen, pero no se configura o no se visualiza a ver qué es lo que está pasando con el estudiante. Se ve más el estudiante desde un valor cuantitativo, que está sacando, pero no que realmente está aprendiendo, ¿cierto? Y nos habla de que esta es una misteriosa disciplina, pues su objeto de estudio es cambiante, su objeto de estudio es diferenciador, es cambiante en el tiempo, es cambiante en el contexto, ¿cierto? También empezamos a ver entonces dentro de este módulo que vamos a ver decretos, leyes. Vamos entonces primero a trabajar la Ley General de Educación, Ley 115, creada en febrero 8 de 1994. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley en su artículo 1 es así: la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y además de sus deberes. Entonces, ¿qué busca la Ley General de Educación? Busca promover que esta educación sea algo fundamental, que sea, digámoslo así, como obligatorio para las personas, y también que sean gratuitas, en las cuales puedan todas las personas adquirir a ellas, ¿cierto? Y que esta debe de ser integral, que fortalezca a la persona, que genere dignidad, además que generen ellos unos deberes como estudiantes, pero también unos derechos. Entonces, también esta Ley General de Educación nos habla entonces de que hay unos espacios diferenciadores, unos jóvenes que son totalmente diferentes y unas culturas que son totalmente diferentes, una educación personalizada donde se trabaje a partir de la diferencia. También nos hablan del decreto 1860 de 1994, en cual en su artículo 1, en el que nos habla del ámbito y la naturaleza, nos habla de los reglamentos para consolidar o para el manejo de las instituciones educativas, de cómo deben de estar manejadas, de qué las debe de regular. Dice que son las normas reglamentarias complementadas en el presente decreto que se aplican al servicio público de la educación normal que presentan los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo y sin ánimo de lucro. Sin interpretación deben de favorecer la calidad, la continuidad y la universalidad del servicio público de la educación, así como un mejor desarrollo de los procesos de los educandos. Es decir, va muy en línea entonces con todo lo que es la Ley General de Educación, que pretende fomentar un desarrollo o una educación gratuita para el desarrollo de todas las personas, ¿cierto? Y también entonces este decreto permite la interpretación de estas normas que deben de ser además tenidas en cuenta, que el educando es el centro del proceso educativo, que es el objeto al cual se les está brindando un servicio para lograr unos objetivos o digamos los fines de la Ley General de Educación, que vienen siendo entonces 13 los fines de la Ley General de Educación, los cuales buscan que entonces en conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, estos fines buscan entonces un pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, que se les respete entonces sus diferencias, ¿cierto? Que se les respete sus derechos, que puedan adquirir educación, que puedan tomar decisiones en cuanto a lo que afectan a su vida económica, política, administrativa y la cultura de la nación. Asimismo, la adquisición de conocimientos, de alfabetizarse en conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, estéticos, mediante la apropiación de ámbitos intelectuales en el desarrollo de su saber, pero teniendo en cuenta también de que es importante, como lo hemos trabajado desde el principio o como lo hemos hablado desde el principio,
ese objetivo diferenciador que cada uno de los estudiantes tiene, sus inteligencias múltiples, de su contexto, de lo que es cada persona desde su ser y su hacer. Y ya vamos entonces a continuar con un texto de Ana Isabel Mora Vargas que nos habla de la evaluación educativa, conceptos, periodos y modelos. Entonces nos habla de que existen unos fundamentos básicos, que es la variedad de posiciones teóricas acerca del concepto de evaluación educativa, sus funciones y la norma y los diferentes tipos de evaluación que existen, ¿cierto? Entonces nos habla de que hay una evaluación que tiene una función diagnóstica, que lo que nos permite es diagnosticar qué está pasando en el grupo, qué está pasando en el niño, una que es más instructiva para seguir cierto tipo de pautas o de patrones, una que es ya una función más educativa hacia el proceso de la enseñanza y una que es más autoformadora desde su autoconcepto. Y entonces ya vamos a hablar entonces del Ministerio de Educación Nacional, que nos habla del decreto 1290. ¿De qué se trata este decreto 1290? Nos habla de la reglamentación de la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de la educación básica y media. Es decir, ¿qué está reglamentando la evaluación en cada uno de los estudiantes? ¿Cómo van a pasar de grados? ¿Cómo son todos esos procesos de evaluación que se desarrollan en cada una de las instituciones que son a nivel nacional, ¿cierto? Entonces nos hablan de unos fundamentos básicos. Tenemos varios artículos pues, que vamos a trabajar, por ejemplo, el artículo 1, como la evaluación de los estudiantes, el artículo 2, el objeto de este decreto, el artículo 3, el propósito de la evaluación institucional de los estudiantes, con qué propósito se hace, qué se pretende mirar en ellos, el cuarto, la definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, el quinto, la escala de valoración nacional que se tiene para los grados, el sexto, la promoción escolar, por qué son promovidos esos estudiantes, el séptimo, por qué son promovidos cuando son anticipadamente, qué capacidades o qué ven en cada uno de los estudiantes para que tengan una promoción anticipada. El octavo, la creación de un sistema nacional de evaluación de los estudiantes, y así podemos encontrar durante todo este decreto diferentes artículos que van a fortalecer, que nos van a guiar sobre ese acompañamiento, sobre esa reglamentación para cuando se va a generar una calificación, una nota, y también cuando se va a dar una promoción de los estudiantes hacia otro grado. Muchísimas gracias y que tengan un excelente módulo. Hasta luego.